Donald Trump acaba de confirmar en conferencia de prensa la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación coordinada entre fuerzas de seguridad estadounidenses y sectores militares venezolanos que rompieron con el régimen. La noticia que millones de venezolanos esperaron durante años finalmente llegó. El chavismo, como estructura de poder criminal que controló Venezuela durante más de 2 décadas, se terminó. Y lo que viene ahora es la reconstrucción de un país destruido y la justicia para miles de víctimas. A las 9:47 de la mañana, hora de Washington, el presidente Donald Trump apareció ante las cámaras en la Casa Blanca para hacer un anuncio histórico. Sus palabras fueron directas, sin ambigüedades. Esta mañana, en una operación coordinada con fuerzas militares venezolanas que decidieron ponerse del lado correcto de la historia, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido detenidos. Están bajo custodia y serán trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de dinero y crímenes de lesa humanidad. La sala de prensa explotó. Los periodistas se pararon de sus asientos. Las preguntas empezaron a gritar simultáneamente. Pero Trump levantó la mano pidiendo silencio y continuó: "Quiero dejar algo muy claro. Esta no fue una invasión estadounidense. Esta fue una operación solicitada y facilitada por oficiales de alto rango de la Fuerza Armada venezolana que entendieron que sostener a este régimen criminal ya no era posible. Estados Unidos simplemente proporcionó apoyo logístico y garantías de que habrá un proceso judicial justo". Las implicaciones de esas palabras son masivas. Porque confirman algo que analistas llevábamos meses anticipando. Sectores militares venezolanos finalmente rompieron con Maduro. Y no solo rompieron. Coordinaron activamente su captura con Estados Unidos. Según información preliminar que está circulando en medios internacionales y que está siendo confirmada por múltiples fuentes, la operación se desarrolló así. En las primeras horas de la madrugada del 5 de enero de 2025, un grupo de oficiales de alto rango de la Fuerza Armada venezolana, encabezados por generales cuyas identidades aún no se han revelado públicamente por razones de seguridad, coordinaron un operativo en Miraflores. Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en el Palacio Presidencial sin que hubiera resistencia significativa. La seguridad presidencial, al ver que los propios militares estaban ejecutando la detención, no ofreció resistencia. Inmediatamente después de la detención, esos oficiales establecieron contacto directo con autoridades estadounidenses. Un avión militar estadounidense, que había estado en espera en Colombia desde días antes, voló hacia Venezuela. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Maiquetía bajo custodia militar venezolana. Y allí fueron entregados formalmente a agentes de la DEA y del FBI que los esperaban. En este momento, según Trump confirmó, Maduro y Cilia Flores están en un avión militar estadounidense en ruta hacia Estados Unidos. Su destino probable es Miami, donde enfrentarán cargos formales ante cortes federales. Para entender la magnitud histórica de lo que acaba de pasar, necesitamos contexto sobre quién es Nicolás Maduro y qué representa su detención. Nicolás Maduro Moros llegó al poder en marzo de 2013, después de la muerte de Hugo Chávez. Fue designado sucesor por Chávez en sus últimos días de vida. Ganó elecciones cuestionadas en abril de 2013 por un margen mínimo contra Enrique Capriles. Y desde ese momento, se dedicó sistemáticamente a destruir lo que quedaba de democracia en Venezuela. Durante los 12 años que controló el poder, Maduro fue responsable de la peor crisis humanitaria, económica y social en la historia de Venezuela. Bajo su gobierno, más de 8 millones de venezolanos huyeron del país. La economía colapsó en más del 80%. La inflación alcanzó niveles hiperinflacionarios. Los hospitales dejaron de funcionar. Las escuelas se vaciaron. Los servicios básicos colapsaron. Pero más allá de la destrucción económica, Maduro convirtió a Venezuela en un estado criminal. Estableció vínculos directos con carteles de droga internacionales. Permitió que el territorio venezolano se convirtiera en una ruta principal de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Usó PEPSA, la empresa petrolera nacional, como mecanismo de lavado de dinero y enriquecimiento personal. Y orquestó una represión brutal contra cualquier forma de disidencia. Miles de opositores fueron detenidos arbitrariamente. Cientos fueron torturados en centros clandestinos de detención. Decenas fueron asesinados en operativos de resistencia a la autoridad que en realidad eran ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones internacionales documentaron todo. La misión de determinación de los hechos de la ONU concluyó que el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de narcoterrorismo en marzo de 2020, ofreciendo una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura. Durante años, esa recompensa pareció simbólica.
Porque Maduro estaba protegido dentro de Venezuela. Porque los militares que lo rodeaban se beneficiaban del régimen y no tenían incentivos para traicionarlo. Porque aliados internacionales como Rusia, China y Cuba le proporcionaban respaldo. Pero todo eso cambió. Las confiscaciones de petroleros estrangularon el flujo de dinero. La evacuación rusa dejó claro que los aliados internacionales habían abandonado el barco. Los militares dejaron de recibir sus bonos. Y finalmente, sectores dentro de la Fuerza Armada decidieron que era momento de actuar. Ahora hablemos de Cilia Flores, quien fue detenida junto a Maduro. Cilia Flores no es simplemente la esposa de Maduro. Es una figura central del régimen. Es abogada de profesión. Fue presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011. Fue primera dama desde 2013. Y, según múltiples investigaciones, ha sido una de las principales operadoras financieras del régimen. Cilia Flores viene de una familia profundamente involucrada en el narcotráfico. Dos de sus sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Franky Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015 por agentes de la DEA en una operación encubierta. Intentaban transportar 800 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Fueron extraditados, juzgados y condenados en Nueva York a 18 años de prisión cada uno. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia de que los sobrinos de Cilia Flores operaban con conocimiento y respaldo de altos funcionarios del gobierno venezolano. Grabaciones presentadas en corte mostraban a los sobrinos hablando de su conexión con la primera dama y diciendo que tenían protección al más alto nivel. Cilia Flores siempre negó cualquier conexión con el narcotráfico. Pero las evidencias sugieren lo contrario. Investigaciones de medios independientes y de agencias de inteligencia internacionales han documentado que Cilia Flores controla vastas fortunas escondidas en bancos internacionales. Propiedades de lujo en España, Panamá, Islas del Caribe. Cuentas offshore en paraísos fiscales. No era simplemente la esposa decorativa. Era una operadora activa del régimen criminal. Y por eso Trump la mencionó específicamente en su anuncio. Porque Estados Unidos tiene cargos contra ella también. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasa ahora en Venezuela? Según información preliminar, en este momento hay una junta militar de transición que ha asumido el control en Caracas. Los generales que coordinaron la detención de Maduro han emitido un comunicado donde establecen lo siguiente. Primero, reconocen formalmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela según los resultados del 28 de julio de 2024. Segundo, se comprometen a facilitar una transición ordenada hacia un gobierno democrático. Tercero, garantizan la liberación inmediata de todos los presos políticos. Cuarto, solicitan el apoyo de la comunidad internacional para estabilizar el país y evitar el caos. Quinto, se comprometen a cooperar con investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Maduro. Ese comunicado es extraordinario. Porque significa que los militares que ejecutaron esta operación entienden que no pueden simplemente quedarse con el poder. Entienden que la única salida legítima es restaurar la democracia. Entienden que deben rendir cuentas. Por supuesto, hay que verificar si esos compromisos se cumplen. Hay que estar vigilantes. Hay que asegurarse de que esto no se convierta en otro golpe militar disfrazado de transición democrática. Pero las señales iniciales son positivas. Porque estos generales coordinaron con Estados Unidos. Porque reconocieron a Edmundo González. Porque hablaron de liberación de presos políticos. Porque mencionaron cooperación con investigaciones. En las próximas horas y días, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si realmente liberan a los presos políticos. Vamos a ver si realmente facilitan el regreso de Edmundo González a Venezuela. Vamos a ver si realmente permiten que organizaciones internacionales entren al país para verificar la situación. Pero por ahora, lo que sabemos es esto: Nicolás Maduro y Cilia Flores están detenidos. El régimen que destruyó Venezuela durante más de 2 décadas se terminó. Y hay una oportunidad histórica de reconstruir el país. Y aquí está el impacto directo en la vida de los venezolanos. En este momento, millones de venezolanos dentro y fuera del país están llorando de alegría. Están abrazándose. Están llamándose por teléfono. Están saliendo a las calles a celebrar. Porque esta noticia representa el fin de una pesadilla que duró más de 20 años. Representa la posibilidad de volver a casa para millones de exiliados. Representa justicia para miles de víctimas y sus familias. Representa esperanza para un país que había perdido toda esperanza. Pero también representa desafíos enormes. Porque Venezuela está destruida. La economía está colapsada. Las instituciones están aniquiladas. La infraestructura está en ruinas. Y reconstruir todo eso va a tomar años, tal vez décadas. Vamos a necesitar inversión internacional masiva.
Vamos a necesitar cooperación técnica para reconstruir Popsa. Vamos a necesitar apoyo para restaurar el sistema de salud. Vamos a necesitar recursos para reconstruir el sistema educativo. Y vamos a necesitar justicia. Porque no puede haber reconstrucción verdadera sin justicia. No puede haber reconciliación sin verdad. No puede haber paz sin que los responsables de crímenes rindan cuentas. Si estás viendo esto, si acabas de enterarte de que Maduro y Cilia Flores fueron detenidos, necesitas hacer varias cosas inmediatamente. Primero, comparte esta información. Que todos los venezolanos sepan lo que acaba de pasar. Que nadie se quede sin enterarse de este momento histórico. Segundo, mantén la calma. Va a haber celebraciones, y son completamente justificadas. Pero también mantén la vigilancia. Porque la transición no va a ser automática ni perfecta. Va a haber desafíos. Va a haber intentos de sabotaje por parte de sectores del régimen que aún tienen poder. Tercero, documenta todo. Si eres testigo de liberaciones de presos políticos, documéntalo. Si ves movimientos militares, documéntalo. Si ves cualquier cosa relevante, documéntalo y compártelo de forma segura. Porque estamos viviendo historia en tiempo real. Cuarto, si eres venezolano en el exterior, contacta a organizaciones de derechos humanos, a medios de comunicación, a legisladores en los países donde vives. Que sepan lo que está pasando. Que ofrezcan apoyo a la transición. Que garanticen que habrá supervisión internacional. Quinto, si tienes familiares en Venezuela, comunícate con ellos. Asegúrate de que están bien. Asegúrate de que están seguros. Porque aunque esta es una noticia extraordinaria, los primeros días de una transición pueden ser inestables. Y sexto, prepárate para lo que viene. Porque vamos a necesitar que todos los venezolanos, dentro y fuera del país, participen en la reconstrucción. Vamos a necesitar que regreses, si puedes. Vamos a necesitar tu talento, tu experiencia, tu compromiso. Venezuela te necesita ahora más que nunca. Ahora hablemos de lo que va a pasar con Maduro y Cilia Flores legalmente. Cuando lleguen a Estados Unidos, van a ser procesados formalmente. Van a enfrentar cargos por narcotráfico, específicamente por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Van a enfrentar cargos por narcoterrorismo, que incluyen usar el narcotráfico para financiar actividades que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Van a enfrentar cargos por lavado de dinero a través del sistema financiero internacional. Y potencialmente, podrían enfrentar cargos adicionales relacionados con crímenes de lesa humanidad, aunque esos cargos probablemente serían procesados por la Corte Penal Internacional o por tribunales venezolanos restaurados. El proceso judicial en Estados Unidos puede tomar meses o incluso años. Pero a diferencia de Venezuela, donde la justicia estaba completamente corrupta, en Estados Unidos el proceso será transparente. Habrá acceso público a documentos judiciales. Habrá audiencias abiertas. Habrá un juicio donde la evidencia será presentada públicamente. Y eso es fundamental. Porque durante años, Maduro operó con impunidad absoluta. Sabía que nunca iba a enfrentar consecuencias por sus crímenes. Sabía que controlaba todos los tribunales venezolanos. Sabía que ningún juez se atrevería a tocarlo. Pero ahora va a enfrentar justicia real. Y toda la evidencia que Estados Unidos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han acumulado durante años va a ser presentada en corte. Va a ser un juicio histórico. Probablemente uno de los juicios más importantes de la historia de América Latina. Porque no solo va a juzgar a Maduro como individuo. Va a exponer todo el sistema criminal que construyó. Va a mostrar al mundo entero cómo funcionaba ese régimen. Y eso va a servir de precedente. Va a enviar un mensaje a otros dictadores en la región y en el mundo: la impunidad no es eterna. Eventualmente, van a rendir cuentas. Ahora hablemos de los otros miembros del régimen que aún están libres. Diosdado Cabello, el ministro del Interior y una de las figuras más poderosas del régimen, no está detenido aún. Según información preliminar, se desconoce su paradero actual. Algunos reportes sugieren que intentó refugiarse en la Embajada de Cuba en Caracas. Otros sugieren que intentó huir del país en avión pero fue detenido por militares en el aeropuerto. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos tiene una orden de arresto contra Cabello con una recompensa de $10 millones. Y si los militares venezolanos que coordinaron la detención de Maduro realmente están comprometidos con la transición, van a tener que entregar a Cabello también. Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, está en una situación compleja. Algunos reportes sugieren que fue uno de los generales que coordinó la operación contra Maduro. Otros sugieren que fue neutralizado por oficiales de rango menor. Su rol exacto en lo que pasó aún no está claro. Pero lo que sí está claro es que Padrino López también tiene cargos en Estados Unidos por narcotráfico. También tiene una recompensa de $10 millones.
Y eventualmente va a tener que rendir cuentas también. Tarek William Saab, el fiscal general, está prófugo. Según reportes, intentó salir del país pero fue detenido en la frontera con Colombia. Su destino aún no se ha confirmado. Delqui Rodríguez, la vicepresidenta, también está prófuga. Algunos reportes sugieren que está escondida en una residencia diplomática. Y hay docenas, tal vez cientos, de funcionarios de rango medio y alto que están intentando huir, esconderse o negociar salidas. Los próximos días van a ser críticos. Porque la justicia no puede ser selectiva. No podemos conformarnos con que solo Maduro pague. Todos los responsables de crímenes deben rendir cuentas. Ahora hablemos del rol de la comunidad internacional en este momento. Estados Unidos, bajo Trump, actuó decisivamente. Proporcionó el apoyo logístico necesario para la detención. Ofreció las garantías que los militares venezolanos necesitaban para dar el paso. Y ahora va a tener que liderar el apoyo internacional a la transición. Pero Estados Unidos no puede hacerlo solo. La Unión Europea debe involucrarse activamente. Debe ofrecer apoyo económico. Debe enviar observadores para garantizar que la transición sea transparente. Debe facilitar procesos de justicia transicional. Países de América Latina, especialmente aquellos que reconocieron a Edmundo González como presidente electo, deben cumplir ese reconocimiento ahora. Deben facilitar su retorno seguro a Venezuela. Deben ofrecer apoyo técnico y financiero. Deben participar activamente en la reconstrucción. La ONU debe enviar misiones de verificación inmediatamente. Debe documentar la situación de derechos humanos. Debe supervisar la liberación de presos políticos. Debe garantizar que no haya represalias contra civiles. Y organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben preparar paquetes de apoyo económico masivo. Porque Venezuela va a necesitar inversión urgente para estabilizar la economía, restaurar servicios básicos y comenzar la reconstrucción. Pero hay algo que debemos entender con claridad: esta no es una victoria completa todavía. Es el comienzo de una transición. Y las transiciones son periodos peligrosos. Hay sectores del régimen que van a intentar sabotear el proceso. Hay colectivos armados que pueden resistirse a entregar el control territorial que ejercían. Hay estructuras criminales que van a intentar mantener sus negocios ilegales. Hay funcionarios corruptos que van a intentar destruir evidencia. Entonces la vigilancia es fundamental. La documentación es esencial. La presión ciudadana es necesaria. No podemos relajarnos pensando que todo se va a arreglar automáticamente. Vamos a tener que luchar cada día para garantizar que esta transición sea real, que sea justa, que sea transparente. Y hay algo más que debemos discutir: el tema de la reconciliación. Venezuela está profundamente dividida. Hay millones de chavistas que apoyaron al régimen durante años. Algunos porque realmente creían en el proyecto. Otros porque dependían económicamente de él. Otros porque fueron manipulados por la propaganda. No podemos tratarlos a todos como criminales. Tenemos que distinguir entre los líderes responsables de crímenes y los seguidores que simplemente apoyaron un proyecto político. La justicia debe aplicarse a los responsables directos de crímenes: torturadores, asesinos, narcotraficantes, corruptos que robaron miles de millones. Esos deben rendir cuentas sin excepciones. Pero los ciudadanos comunes que simplemente votaron por el chavismo, que trabajaron en instituciones gubernamentales sin cometer crímenes, que creyeron en la narrativa del régimen, esos merecen una oportunidad de reintegrarse a una Venezuela democrática. La reconciliación no es olvidar. No es impunidad. Es distinguir entre responsabilidades diferentes. Es crear mecanismos de verdad donde las víctimas puedan contar lo que les pasó. Es establecer reparaciones para quienes sufrieron. Es garantizar que esto nunca vuelva a pasar. Y eso va a requerir sabiduría. Va a requerir generosidad. Va a requerir que pongamos el bien de Venezuela por encima de deseos de venganza. Ahora hablemos de algo que muchos están preguntándose: ¿qué pasó exactamente dentro de los cuarteles militares para que esto sucediera? Durante meses, analistas hemos venido documentando señales de fracturas internas en la Fuerza Armada. Los bonos navideños que no llegaron. Las confiscaciones de petroleros que secaron las fuentes de financiamiento. La evacuación rusa que dejó claro que no habría respaldo internacional. Todo eso fue generando malestar acumulativo. Pero según información preliminar que está circulando entre fuentes militares, hubo un detonante específico en las últimas 72 horas. Aparentemente, Maduro intentó mover una cantidad masiva de oro desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela hacia un destino no especificado. Algunos reportes sugieren que era un intento desesperado de asegurar recursos para huir del país. Otros sugieren que era un último saqueo antes del colapso final. Esa orden llegó a oficiales militares de alto rango que controlan la seguridad de las instalaciones del Banco Central.
Y varios de esos oficiales dijeron, no más. No vamos a permitir que este hombre siga saqueando lo poco que queda del país. Esos oficiales establecieron contacto entre ellos. Evaluaron la situación. Y tomaron la decisión de actuar. Contactaron discretamente a Estados Unidos a través de canales de inteligencia que habían sido establecidos en meses previos. Y coordinaron la operación que resultó en la detención de Maduro. No fue un golpe de Estado en el sentido tradicional. Fue un arresto ejecutado por oficiales que entendieron que sostener al régimen ya no era posible ni deseable. Y que decidieron facilitar una transición hacia la democracia en lugar de hundirse con Maduro. Esos oficiales van a tener que rendir cuentas también. Van a tener que explicar qué hicieron durante años mientras sostenían al régimen. Van a tener que cooperar con investigaciones. Van a tener que demostrar que su ruptura con Maduro fue genuina y no simplemente un cálculo oportunista. Pero por ahora, dieron el paso más importante. Quitaron del poder al dictador que destruyó Venezuela. Ahora hablemos del impacto económico inmediato de esta detención. En las próximas horas, vamos a ver movimientos masivos en mercados financieros relacionados con Venezuela. Los bonos de deuda venezolana, que han estado prácticamente sin valor durante años, probablemente van a experimentar aumentos significativos. Porque inversionistas internacionales van a calcular que un gobierno democrático será más confiable para honrar deudas. Las acciones de empresas que tienen activos en Venezuela probablemente van a subir. Porque van a anticipar que podrán recuperar control de esas operaciones. El precio del petróleo puede experimentar volatilidad. Porque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y si el país se estabiliza, puede eventualmente volver a ser un productor importante. Eso aumentaría la oferta global y podría bajar precios. Pero lo más importante no son los mercados financieros. Lo más importante es el impacto en los venezolanos comunes. En las próximas semanas, si la transición se maneja correctamente, vamos a ver la liberación de presos políticos. Vamos a ver el regreso de exiliados. Vamos a ver la llegada de ayuda humanitaria internacional que el régimen bloqueaba. Vamos a ver el comienzo de la reconstrucción de servicios básicos. Hospitales van a recibir medicinas. Escuelas van a recibir recursos. Servicios de agua y electricidad van a empezar a ser reparados. No va a ser instantáneo. No va a ser perfecto. Va a haber problemas, retrasos, frustraciones. Pero por primera vez en más de 2 décadas, va a haber esperanza real de mejora. Ahora hablemos de algo delicado pero necesario, el rol de Cuba en todo esto. Cuba ha sido el verdadero poder detrás del trono en Venezuela durante años. Asesores cubanos controlaban las estructuras de inteligencia. El G2 cubano operaba dentro del SEBIN. Médicos cubanos funcionaban como informantes en barrios populares. Con la detención de Maduro, Cuba pierde su principal fuente de financiamiento. Venezuela ha estado enviando petróleo subsidiado a Cuba durante décadas. Sin ese petróleo, la economía cubana, que ya está en crisis terminal, va a colapsar aún más rápido. Y eso puede tener efectos dominó. Porque el régimen cubano está sostenido por una estructura similar a la que sostenía a Maduro: represión, control de información, falta de libertades. Cuando la población cubana vea que Maduro cayó, cuando vea que la dictadura venezolana se terminó, van a empezar a preguntarse: ¿por qué nosotros seguimos soportando esto? Las próximas semanas y meses pueden ser críticos para Cuba también. Y eso es algo que la comunidad internacional debe monitorear cuidadosamente. Porque la caída del chavismo en Venezuela puede ser el comienzo del fin de las dictaduras en toda la región. Ahora hablemos de las víctimas. Porque en medio de toda esta celebración justificada, no podemos olvidar a quienes sufrieron durante más de 2 décadas. Miles de familias tienen hijos, hermanos, padres que fueron asesinados por el régimen. Que fueron torturados. Que desaparecieron. Que murieron en hospitales sin medicinas. Que murieron de hambre. Que murieron cruzando fronteras buscando una vida mejor. Esas víctimas merecen justicia. Merecen que sus historias sean contadas. Merecen que sus nombres sean recordados. Merecen reparación. Y eso significa que en los próximos meses, Venezuela va a tener que establecer comisiones de verdad. Va a tener que abrir archivos del SEBIN, del Helicoide, de todas las estructuras represivas. Va a tener que documentar cada crimen, cada abuso, cada violación de derechos humanos. Organizaciones como Foro Penal, que han documentado más de 17,000 detenciones políticas durante años, van a jugar un rol fundamental. Porque tienen la evidencia. Tienen los testimonios. Tienen la documentación que va a ser necesaria para los procesos judiciales. Y vamos a tener que crear monumentos. Museos de la memoria. Espacios donde las futuras generaciones puedan aprender lo que pasó. Para que nunca se olvide. Para que nunca vuelva a pasar. Porque la memoria es justicia. Y sin memoria, no hay garantías de no repetición.
Ahora una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Hace apenas 24 horas, millones de venezolanos vivían sin esperanza. Vivían pensando que Maduro iba a morir en el poder, que nunca iban a volver a ver a Venezuela libre, que sus hijos iban a crecer en el exilio, que la dictadura era eterna. Y hoy, todo cambió. En cuestión de horas, la pesadilla que parecía interminable se terminó. Eso nos enseña algo fundamental: las dictaduras parecen invencibles hasta el momento en que colapsan. Parecen eternas hasta que caen. Y cuando caen, caen rápido. Durante años, muchos dijeron que la presión internacional no funcionaba, que las sanciones no servían, que documentar crímenes era inútil, que mantener la lucha era perder el tiempo. Pero todo eso funcionó. Las sanciones estrangularon al régimen económicamente. La presión internacional aisló a Maduro. La documentación de crímenes creó evidencia para procesos judiciales. Y la persistencia de millones de venezolanos que nunca dejaron de luchar finalmente dio frutos. Este es un momento para celebrar, pero también es un momento para aprender, para entender que la lucha por la democracia nunca es en vano, que cada acción cuenta, que cada denuncia importa, que cada testimonio es valioso, y que cuando los pueblos se mantienen firmes, cuando no se rinden, cuando no aceptan la derrota, eventualmente prevalecen. Ahora hablemos de los desafíos inmediatos que enfrenta Venezuela. El país está destruido en casi todos los sentidos. La producción petrolera está en mínimos históricos. La infraestructura eléctrica está colapsada. El sistema de salud está aniquilado. El sistema educativo está en ruinas. La inseguridad es masiva. La inflación sigue siendo brutal. Reconstruir todo eso va a requerir tiempo, recursos y compromiso sostenido. Vamos a necesitar que PDVSA sea completamente reestructurada, que se traigan de vuelta a los técnicos petroleros que fueron expulsados o que se exiliaron, que se invierta en reparación de infraestructura, que se establezcan contratos transparentes con empresas internacionales. Vamos a necesitar reconstruir el sistema eléctrico, que se reparen las plantas generadoras, que se mantenga la red de distribución, que se invierta en fuentes alternativas de energía. Vamos a necesitar reconstruir hospitales, comprar equipos médicos, traer medicinas, contratar y entrenar personal de salud. Vamos a necesitar reconstruir escuelas, reparar edificios, comprar materiales educativos, pagarles salarios dignos a los maestros para que regresen a las aulas. Y vamos a necesitar enfrentar la inseguridad, desmantelar colectivos armados, reformar completamente las fuerzas policiales, establecer un sistema judicial funcional. Todo eso va a costar decenas de miles de millones de dólares. Va a requerir años de trabajo sostenido. Va a requerir sacrificio y paciencia. Pero por primera vez en más de 2 décadas, es posible. Porque hay un camino claro hacia adelante. Porque hay esperanza real. Hemos llegado al final de este análisis histórico. Y lo que acabamos de presenciar es algo que millones de venezolanos pensaron que nunca iban a ver: la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El fin del chavismo como estructura de poder criminal. El comienzo de una transición hacia la democracia. Este es el día que esperamos durante años. El día que parecía imposible. El día que muchos dejaron de creer que llegaría. Pero llegó. Y llegó porque millones de venezolanos nunca dejaron de luchar. Porque la comunidad internacional mantuvo la presión. Porque sectores militares finalmente decidieron ponerse del lado correcto de la historia. Porque la justicia, aunque tardía, es posible. Ahora viene lo más difícil: reconstruir Venezuela. Garantizar justicia para las víctimas. Establecer una democracia funcional. Recuperar la economía. Traer de vuelta a los millones de exiliados. No va a ser fácil. No va a ser rápido. No va a ser perfecto. Pero es posible. Y esa posibilidad es lo que nos mantiene firmes. Entonces te pregunto directamente, en este día histórico, ¿vas a ser parte de la reconstrucción de Venezuela o vas a quedarte como espectador? ¿Vas a regresar para ayudar a levantar el país o vas a esperar a que otros lo hagan? ¿Vas a exigir justicia para todas las víctimas o vas a conformarte con soluciones fáciles que dejen impunes a criminales? Maduro está detenido. Cilia Flores está detenida. El chavismo se terminó. Ahora comienza la verdadera prueba: construir la Venezuela que merecemos. Comparte este vídeo con todos los venezolanos que conozcas. Que todos sepan que este día histórico llegó. Que todos se preparen para lo que viene. Deja tu comentario. Cuéntame cómo te sientes en este momento. Cuéntame dónde estabas cuando te enteraste. Cuéntame qué vas a hacer ahora para ayudar a reconstruir Venezuela. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir documentando cada paso de esta transición. Cada liberación de preso político. Cada avance hacia la democracia.
cada paso hacia la justicia. El fraude continuo cumplió su misión, documentar la verdad hasta que la justicia llegara. Y hoy, 5 de enero de 2025, la justicia llegó. Nicolás Maduro está detenido. El chavismo se terminó. Venezuela comienza a renacer. Este es nuestro momento. Este es nuestro país. Este es nuestro futuro. Y vamos a construirlo juntos, con justicia, con verdad, con libertad. Hasta la próxima denuncia. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima verdad. Porque Venezuela finalmente es libre. Y nunca más vamos a permitir que una dictadura destruya nuestro país. La detención de Maduro es el fin de una era oscura y el comienzo de un futuro lleno de esperanza. ¡Viva Venezuela libre!